Buenos días, hermanos y hermanas. Espero que todos se encuentren bien. También reciban de mi parte, de todos nosotros aquí en el local, un abrazo muy fuerte. Los amamos profundamente y no importa donde quiera que se encuentren esta mañana, si están aquí en alguna parte de Estados Unidos o en otro país, somos de la misma familia, y aunque nos separe la distancia, estamos unidos en el espíritu y de corazón, hermanos. Es un gozo, es un placer y damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí nuevamente reunidos. Estamos cumpliendo lo que el Señor nos ha pedido y no es una carga para nosotros. Venimos con alegría a la presencia de Dios. Deseamos, anhelamos este tiempo que tenemos juntos de estar cantándole himnos de alabanza a nuestro Señor, de estar participando en la Santa Cena y también escuchando la palabra de Dios. Espero que todos se encuentren bien, que no tengan demasiadas dificultades. Pero temo de que si son como yo, a veces se sienten cansados en la semana. Aún en estos tiempos que estamos en casa, estamos guardando cuarentena, nos sentimos cansados y encontramos que hay muchas cosas que hacer. Y quizás las cosas se vuelven un poco más complicadas y más difíciles en este tiempo, ya que tenemos que hacer todo diferente de lo que hacíamos antes. Por lo tanto, me siento cansado a veces y pienso que ustedes también se pueden sentir cansados a veces. A veces nos sentimos presionados en el trabajo y sentimos que hay tensión y mucha demanda sobre nosotros. ¿Qué hacemos cuando resulta o cuando pensamos que no alcanza el tiempo? No importa cuánto yo trabajo preparando sermones o preparando clases bíblicas para Cuba y otras partes, pienso que si trabajo tantas horas, necesito trabajar tantas más. El tiempo no me alcanza. A lo mejor ustedes están trabajando fuerte, están en sus trabajos, están llegando a casa y hay 10,000 cosas más que hay que hacer una vez que uno llega a la casa. Hay que cuidar a los niños, hay que cuidar a los nietos, hay que cuidar a los padres, quizás hay que cuidar a otras personas, hay que cocinar, hay que limpiar, hay que reparar, hay que hacer. ¿Qué hacemos cuando sentimos que hay demasiado que hacer en muy poco tiempo? Porque resulta, hermanos, que todo en nuestro mundo actual demanda nuestra atención y dedicación. El trabajo, el matrimonio, la familia, aún los pasatiempos, la diversión demanda tiempo. Y esto crea complicaciones serias en nuestras vidas. Como estaba hablando el hermano Moisés. Por ejemplo, ¿qué hago para balancear todas las cosas del mundo que demandan mi tiempo y mi dedicación con mi compromiso con el Señor? Si digo que el Señor es mi prioridad, ¿cómo es que priorizo al Señor? ¿Cómo es que le pongo primero en mi vida? Si digo que los valores divinos, los valores sagrados son mis valores, ¿cómo es que los manifiesto en mi vida? ¿Cómo logro un equilibrio entre lo que Jesús quiere que haga y todo lo que tengo que hacer simplemente para completar el día? Y eso es sin tomar en cuenta los acontecimientos recientes, las muertes accidentales o injustas de varias personas de color, causadas por diferentes departamentos de policía en este país. Las protestas que han surgido en casi todo el país, en nuestras ciudades, los elementos criminales que hay a veces en esas protestas, las tácticas y las medidas gubernamentales, el racismo sistémico e institucionalizado en este país y en otros. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestro deber? Sugiero, hermanos, que nuestro deber no es
no hacen nada. Yo compartí con ustedes hace varias semanas un dicho, una cita que dice que lo único que es necesario para que triunfe el mal es que los buenos no hagan nada. Y eso se refleja en la Biblia, si recuerdan la parábola del buen samaritano. Vinieron a Jesús preguntando cuáles son los mandamientos principales y están de acuerdo, amar a Dios, amar a su prójimo, pero para defenderse el maestro de la ley pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús cuenta la parábola del samaritano. Un hombre herido, no sabemos quién era, no nos dice su identidad exactamente, pero pasan por ahí un sacerdote y luego un levita, personas de Dios, el pueblo de Dios, y no hacen nada. Ven al hombre herido, ven quizás al hombre gemiendo o pidiendo ayuda, auxilio, y no son conmovidos a misericordia. Luego pasa un samaritano, un extranjero, y presta ayuda. Jesús mandó que hiciéramos igual que el samaritano y condenó al sacerdote y al levita por no hacer nada. Así que no hacer nada no es una opción, hermanos. ¿Qué vamos a hacer en nuestro mundo cuando nos sentimos así, cansados quizás, presionados con tantas cosas, tantas responsabilidades y todas estas otras cosas? Una pandemia de un virus, una pandemia de racismo, una pandemia de injusticia. ¿Cómo balanceamos todo? ¿Cuál es el mensaje que necesitamos oír hoy de la palabra de Dios para ayudarnos en este contexto? El pasaje que vamos a estudiar es el que empezó a leer nuestro hermano Hugo, así que les invito a que busquemos de nuevo en los profetas menores el profeta Ageo. Y vamos a estar viendo el primer sermón de Ageo. Me encanta el libro de Ageo. Muchos de los profetas son muy complicados, difíciles de ver dónde termina un mensaje, dónde comienza el siguiente mensaje, pero Ageo no. En Ageo hay 4 mensajes cortos, cada uno anunciado con la fecha de su predicación. Pero antes de leer, queremos preguntarnos qué estaba pasando en los días de Ageo. Necesitamos algo de contexto histórico. Con relación a Ageo mismo, el hombre, no sabemos mucho. Se supone que él nació en Babilonia durante el tiempo de la cautividad. Él ciertamente era un profeta de Dios cuyo ministerio duró muy poco tiempo. Calculando de las fechas de sus predicaciones, duró solamente de 15 a 16 semanas. De los meses de agosto a diciembre en el año 520 antes de Cristo. Eso sí lo sabemos. 520. Unos 180 años antes de Ageo, había profetizado el profeta Isaías al final del capítulo 44, al inicio del capítulo 45, profetizando que Jerusalén iba a ser destruida, pero reconstruida. Iba a ser destruida, pero un tiempo después iba la ciudad de Jerusalén a ser reedificada, reconstruida. Y hasta Isaías menciona la persona que Dios iba a usar para iniciar la reconstrucción, la reedificación de la ciudad, a un llamado Ciro. No se sabía en aquel tiempo quién era Ciro.
Bueno, 100 años después de Isaías, 80 años antes de Ageo, profetiza el profeta Jeremías, a quien nosotros escuchamos hace varias semanas, capítulo 29. Ya parte del pueblo estaba en cautiverio. Jeremías, estando todavía en Jerusalén, manda una carta a los exiliados, a los que ya se encontraban en Babilonia, diciéndoles que se establecieran ahí, que se acomodaran, que iban a pasar un buen tiempo ahí. Pero también les dijo que el Señor tenía un plan, el plan que había anunciado Isaías, un plan para hacerlos volver, un plan que tenía el fin de darles a ellos un futuro lleno de esperanza, como nosotros leímos en ese capítulo 29. Luego, en el libro de Esdras, nosotros vemos que todo lo que Isaías dijo, todo lo que Jeremías dijo, todo empieza a cumplirse. Capítulo 1. Dice, en el primer año de Ciro, ahí está el hombre anunciado por Isaías, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Y así se hizo. Persia venció a Babilonia. Ya el nuevo rey es Ciro, y Dios utiliza a Ciro, un inconverso, como su instrumento para soltar a su pueblo, y no solamente soltarlos, pero animarlos a volver con apoyo y con la instrucción de reconstruir el templo de Dios. El pueblo se levanta. Y bajo Zorobabel y bajo el sumo sacerdote Josué, ellos vuelven a Jerusalén. En capítulo 3 de Esdras, versículo 8, vemos que en el segundo año de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Josué, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes, y etcétera. Dice que se organizan y empiezan el trabajo de reconstruir el templo. Ponen los cimientos del templo. Y en versículo 11 dice que después de poner los cimientos hubo gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Pero sabemos que cuando las cosas de Dios andan bien, hay alguien que no está contento, Satanás y los que están con él. Así que si volteamos la página y miramos en capítulo 4 de estas, vemos que los adversarios de ellos, de los judíos, los que están siendo utilizados como instrumentos de Satanás en ese momento, ellos se oponen a lo que está pasando y logran parar el trabajo. Dice al final, en versículo 24 del capítulo 4 de estas, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Quedó suspendida en el año 536. Y recuerden que Ageo fue enviado a predicar en el año 520, 16 años. Echaban los cimientos
los del pueblo de Dios, y durante 16 años no hicieron más nada. Ese es el contexto de Ageo. Así que ahora volviendo a Ageo brevemente, vamos a mirar el capítulo 1. Ese es el contexto. Dios ha hecho grandes cosas. Dios ha hecho volver al pueblo. Ellos han echado el cimiento del templo, pero después lo han abandonado durante 16 años. Entonces, por eso Dios manda a Ageo y también manda a Zacarías, quien es compañero, compatriota de Ageo en el mismo tiempo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, el gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? ¿Y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Lo que sucede, hermanos, es que Dios en aquel tiempo tenía una misión, un propósito indetenible que él estaba realizando. Y él quería la participación de su pueblo en lo que él estaba haciendo. Y por eso Dios manda a Ageo a recordarles la razón por la cual ellos se encuentran nuevamente en Jerusalén. Y parafraseando el mensaje de Dios por medio de Ageo, Ageo estaba diciendo: mire, ¿qué pasa con ustedes? Dios ha actuado grandemente. Dios hasta ha cambiado la política internacional. Él ha derrocado a Babilonia. Él ha puesto a Persia. Ha levantado a Ciro, quien ha decretado que ustedes pueden reconstruir el templo. Ustedes vinieron, pusieron los cimientos y ahora, ¿en qué andan? ¿Qué pasa con ustedes? Dios hace cosas parecidas en nuestras vidas también, ¿verdad? A lo mejor ellos, viendo lo que estaba pasando con Babilonia y Persia, pensaban que eso era algo normal. Pero la Biblia nos dice que Dios estaba cambiando esos reyes, que Dios estaba estimulando a Ciro, dándole el entendimiento de que él estaba en el trono con el fin de reconstruir por medio del pueblo judío la casa de Dios en Jerusalén. Dios hace cosas parecidas con nosotros siempre. Y Dios esperaba que su pueblo entendiera eso. Pero en versículo 2, Dios habla con un disgusto divino. Cuando Él dice, este pueblo, qué desprecio. Este pueblo, yo no aguanto este pueblo. Esta gente, no sé cómo ustedes hacen, yo a veces hago con mi esposa y con mis hijos. Cuando mis hijos no están comportándose como yo quisiera, yo digo a mi esposa, tus hijos están haciendo tales cosas. O sea, ya no son mis hijos, porque mis hijos se comportan bien. Son hijos de ella. A lo mejor ustedes hacen algo parecido. Cuando sucede así, Dios está haciendo lo mismo aquí con Ageo. Él está diciendo, mire, este pueblo, yo no sé quién son ellos, pero este pueblo no está haciendo lo que tiene que hacer. 16 años, Dios es paciente. ¿Pero qué hacían ellos durante 16 años? Bueno, por alguna razón estaban alegando, estaban
haciéndose sentir mejor, diciendo, no, es que no ha llegado todavía el tiempo de reconstruir la casa de Dios. Así que en lugar de reconstruir la casa de Dios, el versículo 4 dice que ellos estaban construyendo sus propias casas, casas lujosas, casas artesonadas, y dejando la casa de Dios abandonada. Se habían olvidado de su propia razón de ser, de existir. Ellos son el pueblo de Jehová. Solamente existen para servir a Jehová. Igualmente nosotros nos llamamos el pueblo de Dios. Y nuevamente, como dijo el hermano Moisés, nuestra primera prioridad tiene que ser a Dios. No podemos, es inconsistente profesar que somos cristianos cuando Dios y Cristo quedan en cualquier otro lugar que no sea el primero de nuestra vida. ¿Qué pasa con ellos? Ellos, al igual que nosotros, eran expertos en ponerle el pero a las cosas y hacer excusas. Ellos estaban diciendo, no. Las cosas de Dios después, más adelante. Ahora no puedo, estoy trabajando mucho. Cuando tenga más tiempo, voy a dedicarme más al Señor. Pero como decía Jesús, ¿de qué aprovecha? ¿Qué nos aprovecha si ganamos todo el mundo y perdemos lo que es de verdadero valor, que es nuestra alma? ¿Por qué nosotros, hermanos, igual que ellos, como vamos a ver en versículo 6 en adelante, nos estamos matando con trabajo con el fin de quedarnos en la carrera de la vida en último lugar? Porque hay solamente dos lugares o dos caminos. O estamos caminando, corriendo por el camino del Señor y vamos a ser vencedores, vamos a ser ganadores, o estamos corriendo por otro camino que no importa y vamos a perder. Y nos estamos matando por perder. No tiene sentido. El Señor les dice lo mismo, mediten bien, piensen en lo que están haciendo. Siembran mucho, recogen poco, comen y no están saciados, beben y no están satisfechos, se visten y no están calientes. ¿Verdad? Trabajamos y ¿qué sentimos? No tenemos suficiente. Queremos más. ¿Y qué dice el Señor? Ay, mire lo chistoso del Señor, pero muy real. Es cierto, porque Él dice, el que trabaja a jornal recibe su jornal. ¿Pero qué? En saco roto. Imagínense. Me pagan mi dinero, mi salario del día, echo mi dinero en el bolsillo y resulta que hay un hoyo. Y cuando llego a casa y dinero que eché en el bolsillo, ¿dónde está? Se quedó por el camino. El Señor vuelve y dice, mediten sobre sus caminos. Suban al monte, traigan madera, reedifiquen mi casa y pondré en ella mi voluntad. Y seré glorificado, ha dicho Jehová. Ustedes buscan mucho y hallan poco. Y encierran en casa. Y yo lo disiparé, dice el Señor, en un soplo. ¿Por qué? Por cuanto mi casa está desierta. Y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra,
y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. El Señor está diciendo que ellos se han vuelto egoístas en un sentido. Solamente están pensando en sus propias necesidades, no confiando en el Señor. Porque el Señor ha dicho que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, que Él se preocupa por nuestras necesidades. Ellos se han olvidado que ellos no son la prioridad, no están ahí para servirse a sí mismos. Están ahí para servir a Dios. Hermano, hermana, tú no estás en este mundo para buscar la felicidad, no importa lo que dicen los documentos de este país. Tú no estás aquí para buscar la felicidad. Tú no estás aquí para hacerte rico. Tú no estás aquí para preocuparte por tu salud física y vivir 100 años. Tú no estás aquí para trabajar fuerte y pensionarte y pasar tus años dorados en una playa por ahí. Ese no es el propósito de tu vida, ni de la mía. Nosotros pertenecemos a Dios. Y Él nos ha llamado a una misión. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, lo bueno no siempre es así, no siempre sabemos inmediatamente lo que es la respuesta a la predicación de un profeta. Pero en el caso de Nehemías, en el caso del pueblo de Dios en ese tiempo, nos dice a partir del versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, somos sacerdote, y todo el resto del pueblo, ellos oyeron la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. El pueblo respondió, porque Dios les hizo una promesa divina que ellos se habían olvidado. Yo estoy con vosotros. Pase lo que pase, en lo bueno y en lo malo. Cuando hay celebración y cuando hay enemigos por fuera, yo estoy con vosotros. Ahora, hermanos, hay mucha aplicación de este pasaje en nosotros hoy en día. Hay muchas semejanzas. Dios todavía tiene una misión y está produciendo cambios en el mundo para realizar su voluntad. La misión de Dios no se trata de un proyecto de construcción físico, sino de un templo espiritual. Dios está construyendo un pueblo, una casa espiritual, que nosotros llamamos la iglesia, a la cual nosotros pertenecemos. O sea, lo que Dios está haciendo en el mundo tiene que ver con nosotros. Está trabajando en y por medio de nosotros para efectuar cambios profundos y radicales, no solamente en nosotros, pero en todos los seres humanos, por medio de su pueblo. Esto lo hemos visto, si recuerdan, en todos los profetas que hemos visto hasta ahora.
Cuando estudiamos Oseas, Oseas habló de la necesidad de conocer a Dios, de estar en una relación íntima y personal con Él. Cuando nosotros estudiamos Miqueas, oímos al pueblo luchando con la voluntad de Dios y oímos a Miqueas diciéndole, oye, hombre de Dios, lo que Dios desea es que hagan justicia, que amen la misericordia, que se humillen ante su Dios. Hace 2 semanas estudiamos Habacuc. Habacuc también estaba luchando con lo que Dios estaba haciendo en el mundo. Eso nunca es fácil, ni para los profetas de Dios, ni el pueblo de Dios, entender lo que Dios está haciendo en el mundo y el por qué. Pero Dios dijo a Habacuc, los justos por su fe vivirán. Y a Jeremías dijo a su pueblo, y nosotros escuchamos o leímos, estudiamos una parte de Jeremías, pero él dijo al pueblo en su tiempo que el que se va a alabar, que no sea el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el hombre en sus riquezas. Si alguien va a alabarse, que sea en entenderme, dice Jehová, y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Esto es lo que hemos escuchado en las semanas pasadas de los profetas de Dios, y es lo que estamos escuchando hoy del profeta Ageo, recordándonos que nosotros somos el pueblo de Dios, y como el pueblo de Dios, nosotros tenemos una misión única, una misión exclusiva, que tiene que ver con establecer los valores, poner las prioridades, vivir la voluntad de nuestro Dios, hacer el cielo en este mundo. Y eso es precisamente lo que hace falta. Hemos de ser un organismo vivo, por medio del cual Dios actúa poderosamente para reconciliar al mundo consigo mismo. Todo el mundo está, o muchos, no todos ya, todos estamos preocupados, ¿verdad?, por coronavirus, COVID-19. Pero dando la vuelta a la moneda y mirando la otra cara, nosotros hemos de ser como el coronavirus. Nosotros, la iglesia. El coronavirus, científicamente hablando, parece ser una cosa insignificante. Es una cosa insignificante. Hasta los científicos dicen que en un sentido no está vivo. En el centro hay, ¿cómo se llama? El ácido ribonucleico. En el centro. ARN. Y eso está envuelto en una capa lipídica y después una membrana de proteína que se mete al cuerpo. Y requiere las células del cuerpo de su anfitrión para reproducirse. Pero ese organismo, ese virus, una vez que está presente, se multiplica grandemente. Nosotros hemos de ser como ese virus, hermanos. Nosotros vivimos por el poder de Dios, pero necesitamos entrar en contacto con otras células, con otros seres humanos y contagiarlos con cosas buenas, con cosas positivas que esas personas necesitan para realmente vivir y estar haciendo una pandemia de espiritualidad en este mundo en el cual nosotros vivimos. Nosotros somos la fuente de una pandemia buena, sin la cual el mundo se va a morir.
¿En qué consiste nuestra participación como cristianos? Bueno, Dios está buscando a ancianos y maestros, a evangelistas y servidores, a dadores y animadores, a consoladores y hacedores, a parejas, a padres, a hijos, a jefes, a empleados, vecinos, amigos, familias fuertes, proclamadores, activistas de justicia, de las cosas que Dios ama. No podemos ser pasivistas. Tenemos que ser activistas. No podemos quedarnos como el sacerdote y el levita mirando las injusticias, mirando las necesidades del mundo con nuestros brazos cruzados y pasar de largo y no hacer nada. Eso es imposible. Eso es imposible. Como el pueblo de Dios en el tiempo de Zorobabel, hacer un buen comienzo no era suficiente. Echar los cimientos del templo y no hacer más no era suficiente. Dios quiere una casa completa, completamente reedificada. Individualmente, Él quiere que nosotros seamos personas espirituales maduras. Que cuando nosotros nos levantemos en la mañana cada día, que preguntemos primeramente al Señor, ¿cómo tú vas a usarme hoy para cambiar este mundo para que sea más parecido a ti? Para que sea más como aquel paraíso que tú creaste en el principio. Esto comienza, hermanos, contigo y conmigo. No podemos nosotros hacer nada de valor hasta que permitamos que Dios nos transforme a nosotros. Así que la primera cosa, entrégate a Dios más y más. Luego tienes que trabajar con tu pareja para que tú y ella, tú y él, como pareja, sean exactamente lo que Dios quiere como el núcleo de ese hogar. Tienes que trabajar con tus hijos. Tienes que trabajar con otros familiares. Tienes que trabajar con sus amigos, con los vecinos, con los conocidos, con los compañeros de trabajo. Tenemos que empezar donde estamos, pero hacerlo con una fuerza que quizás no estamos empleando en este momento. Nosotros no estamos solos, hermanos. Igual que el pueblo en el tiempo de Ageo. El mensaje de Dios a ellos para alentarlos es que yo estoy con ustedes. Ustedes no están haciendo esto solo, ustedes no pueden hacerlo solo. Pero nunca he pedido que lo hagan solos. Yo estoy con ustedes. Nosotros la semana pasada, ¿qué fue lo que nosotros celebramos? Pentecostés. Nosotros en este hogar, en esta hora, la semana pasada, nosotros celebramos Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, el cual sigue con nosotros en este momento. No nos hace falta otro poder. Tenemos todos los recursos necesarios para realizar la obra, la cual pertenece a Dios. Esa es nuestra razón de ser, no tenemos otra. Esa razón de ser, esa misión, ese propósito, ese objetivo tiene que estar por encima de todas las otras cosas en nuestra vida. Les quiero sugerir varias cosas rápidamente, hermanos. Primeramente,
En este mundo en el cual vivimos, es verdad, hay falsas noticias por todos lados. Es fácil, nosotros somos demasiado quizás ingenuos y somos engañados. Tenemos que pensar, apunten las cosas, tenemos que pensar teológicamente. Tenemos que pensar mirando por los ojos de Dios. No miremos los eventos, hermanos, desde las perspectivas de la política. A mí no me importa a cuál partido tú perteneces. No importa si eres demócrata, republicano, independiente o algún otro partido. No debemos de mirar el mundo e interpretarlo por medio de la política. No me importa tampoco cuál es su noticiero favorito. Pero no debemos de tomar nuestra perspectiva, nuestra interpretación, el significado del mundo de acuerdo a los reporteros de nuestra noticiero favorita. No miremos por medio de los medios de comunicación, por medio de tus propios intereses personales. No vote, no viva de acuerdo a tu bolsillo. Eso no es lo que debe controlar tus decisiones. Solamente Dios. Solamente la voluntad de Dios. Tenemos que pensar teológicamente antes de todo. Tenemos que afirmar, y eso es lo que vemos en el principio, hermanos. La primera cosa que vemos en la Biblia es Dios. Y cuando miremos la creación, Dios quiere que pensemos en Él. Y pensando todavía en esos capítulos de Génesis, la primera cosa que vemos también con relación al ser humano es la realidad de que fuimos creados a imagen de Dios. Fuimos creados para representar a Dios en todo lo que hacemos. En este ambiente, esa imagen de Dios en nosotros ha sido dañada. Entonces tenemos que afirmar la necesidad, la meta en nosotros y en todos los demás seres humanos de restaurar la imagen divina. Tenemos que reconocer, recordar lo que vemos en Génesis capítulo 2, que el aliento de vida vino de un soplo de Dios. No vino de una evolución casual. Somos criatura de Dios. El aliento de vida procede de Dios y se vuelve a Dios. La vida pertenece exclusivamente a Dios y por lo tanto tiene valor, tiene carácter sagrado. Toda vida de todos los seres humanos. No importa la envoltura de afuera. No importa el papel en que viene envuelto o envuelta esa vida. No importa si es negro, trigueño, blanco, amarillo. Eso es solamente lo de afuera. La vida es de Dios. Y Dios dice que es sagrado. Nosotros debemos de tratar, vivir la regla de oro, como fue pronunciada por Jesús. Debemos de tratar a otros como queremos que nos traten a nosotros. Esa es la regla de oro. Bastante sencilla. Hacer a los otros lo que queremos que ellos nos hagan a nosotros. Wow, qué fácil. Y el ejemplo por excelencia es Jesús. ¿Vino Jesús tratando de establecerse como un activista político? No. ¿Vino Jesús tratando de establecerse como el rey de Israel en el sentido que nosotros pensamos como rey? No. ¿Pero vino Jesús tratando de cambiar el mundo? Sí. Y lo hace uno por uno.
con cada corazón. Que empiece Él con el mío. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que orar, hermanos. Orar como oraron los profetas que estamos estudiando. Leímos el jueves el libro de Lamentaciones, 5 capítulos. Una oración del profeta Jeremías después de la destrucción de Jerusalén. Una oración llena de emoción, pero también de confianza en Dios. Tenemos que orar por los líderes, los individuos en todos los niveles y contextos que tengan el valor, empezando con nosotros, hermanos, de ponerse en la brecha a favor de la tierra, para sanar, para reconciliar, para pacificar, para implementar verdaderas soluciones, en lugar de poner una simple curita en un brazo mutilado. Tenemos que escuchar con empatía. No somos buenos en esto. Tenemos que comprender el dolor que está siendo expresado en las calles de este país, de otros países. Si nos hace sentir incómodos, no necesitamos hacer excusas. Que no tratemos de explicar a esas personas que están protestando y expresando sus emociones el por qué o cómo deben de sentir. Solamente escuchemos. Y analicemos. Como tú y como yo y como nuestras comunidades a las cuales nosotros pertenecemos, somos quizás parte del problema. Porque hasta que no reconozcamos eso, no podemos ser parte de la solución. Tenemos que animar a los marginados, a los abusados. Tenemos que recordarlos que Dios está con ellos, como hizo Ageo con el pueblo. Ellos sienten que no tienen voz, que los hagamos saber que su voz es escuchada, que ellos andan acompañados, que Dios está con ellos. Y tomemos acción, hermanos. Volviendo al primer punto, pensando teológicamente. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer para que nuestra congregación de Griffin Road sea un lugar más sano, más seguro, más justo, más misericordioso, más amoroso a todos los seres humanos? Que tomemos pasos específicos y positivos. Oremos, hermanos. Amado Dios, sabemos que tú eres nuestro Dios y a ti amamos, te servimos, Señor, porque tú nos has amado primero. Nosotros sabemos que este mundo pertenece a ti, Señor, tú nos has creado en nosotros y la vida que tenemos es prestada. Que sepamos usarla y vivirla conforme a tu voluntad, Señor, para hacerte honra y gloria con todo lo que hacemos. En este mundo en el cual vivimos nosotros, Señor, hay mucha injusticia,
muchas de las cosas que tú no quieres, que tú no amas, que tú odias. Ayúdanos a nosotros a ser un pueblo de amor, de justicia, de juicio, Señor. Ayúdanos a ser activistas en favor de todas estas cosas, a no quedarnos pasivos con los brazos cruzados como el sacerdote o el levita de la parábola del buen samaritano, que seamos el samaritano, a donde quiera que nos encontremos, Señor, y cuando quiera que nosotros vemos injusticias o necesidades. Tú nos has puesto aquí no para nuestro bien, sino para servirte a ti y para servir a otros. Nosotros aquí en Griffin Road decimos que amamos a ti sobre todas las cosas y luego amamos a los demás. Y que nosotros existimos para servir a todos, Señor, que no sean palabras vacías, que sea verdad en cada una de nuestras vidas. Pero no podemos hacerlo sin ti. Gracias por estar con nosotros. Gracias por mandarnos tu Espíritu. Y con ese poder venceremos. Gracias a ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén.